11:40 de la mañana. Vamos a hablar de la crítica situación en Gaza. Hay niños muriendo de hambre, su población nunca, inclusive expertos en hambrunas que han hablado en medios internacionales, han dicho que jamás han visto una época de hambre en un lugar del mundo tal como la que se está viviendo en Gaza. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes sobrevivientes que aún están viviendo allá y que por supuesto lloran la difícil situación cuando no solo tienen que aguantar hambre, sino también tienen que despedir a muchos de sus amigos, a muchos de sus familiares. Voy a saludar a un habitante en Palestina, precisamente, quien nos va a relatar cómo ha sido el día a día en las últimas semanas allí en Palestina. Vamos a reservar el nombre y pues nos tuvo la gentileza de atendernos vía telefónica. Señor, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día a todos y a toda la audiencia. Bueno, hemos visto estas imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, desgarradoras. Cuénteme un poco y reláteme cómo es el día a día allí en Gaza. Bueno, el día a día en Gaza, como pueden imaginar, es simplemente apocalíptico. Resulta que desde el 7 de octubre, desde prácticamente el 9 de octubre del 2023, Israel impuso un asedio total sobre la franja de Gaza. El mismo ministro de guerra de Israel en ese tiempo anunció que no iban a dejar entrar comida, ni agua, ni electricidad, ni carburante, pero a pesar de esto entraban pocas cantidades a través del programa mundial de comida y a través de Naciones Unidas, que eran distribuidas cada cuantas semanas en pocas cantidades. Lo que sucedió es que desde que Israel quebró el alto al fuego el 18 de marzo pasado, Israel volvió a imponer el asedio, por esta vez de forma absoluta, y no dejó entrar nada. O sea, cada cuantas semanas dejaba entrar unos 6 camiones, 5 camiones de comida, de ayuda humanitaria. Y para tener en perspectiva, antes del 7 de octubre, lo que entraba a Gaza eran 500 camiones. Y esos 500 camiones eran bajo un asedio semitotal. O sea, se puede imaginar lo que son 6 camiones al día que no alcanzaban para nada. Y luego lo que hizo Israel fue que prohibió la acción de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, que es la organización que desde 77 años trabaja en Gaza, tiene puntos de distribución, tiene el mecanismo, tiene el personal, y entonces ya no había cómo distribuirlo. Israel y Estados Unidos crearon esta fundación que llamaron la Fundación Humanitaria de Gaza, que se encarga de distribuir la ayuda humanitaria solamente en 4 puntos. Todos los 4 puntos se encuentran en el sur de la franja, obligando a los palestinos a desplazarse algunos hasta 20 kilómetros a pie para recibir una cantidad de comida que alcanza para un día, contada por calorías. Lo que ha sucedido también es que en estos puntos de distribución las fuerzas israelíes han abierto fuego sobre las masas, diciendo que es por el desorden, porque se sentían amenazadas. En total, en estos puntos de distribución se han convertido en lugares de matanza. Hace 2 días solamente murieron 90 personas, todos tratando de acceder a la ayuda humanitaria para regresar a sus casas con un paquete de harina, por ejemplo. Y lo que sucedió también es que en el mercado negro, dentro de la franja, entre los escombros, la comida aumentó de precio, o sea, según algunos reportajes, los precios se multiplicaron por 500%.
como el sistema bancario también está completamente paralizado, por eso no se puede acceder a dinero líquido. Sí, Algunos comerciantes que sí tienen acceso a cuentas fuera de la Franja de Gaza son los que tienen el monopolio de entregar líquido a las personas, pero a un porcentaje que cobran ellos que llega a 45%. O sea, si alguien recibe un giro de alguien fuera de la Franja de Gaza de $100, el comerciante que le va a entregar dinero líquido se queda con 50 mm, prácticamente, lo que no y- le alcanza para nada. Un sí, kilo de harina hoy en día cuesta algo así como 200 shekels, que son casi $20 y que no alcanza para una familia. Y por eso es que en los últimos días lo que ha sucedido es que todo eso se ha acumulado, se ha agravado de tal punto que las personas están desmayando en la calle, prácticamente de falta de comer durante 3 días, 4 días, cinco mi días. señor, Y, esos, y mm, sí, esos desmayos en la calle, ¿cómo se ven? Esos desmayos por desnutrición en las calles de Gaza. Eh, simplemente la gente va caminando y no puede pararse más. Algunas personas ya no se pueden levantar. Hay que tener en cuenta que hay padres de familia que caminan kilómetros todos los días intentar arriesgar su vida e intentar de traer un kilo de harina sin haber comido. Y cuando traen un poco de comida, ellos no comen, se lo dejan a los hijos. Por eso la gente se desmaya, no puede caminar o se cae, simplemente va caminando en la calle y se cae eh, de física desnutrición. Claro. Usted me ha dicho los puntos de suministro de comida en el sur de Gaza, pues en ocasiones las fuerzas de Israel han abierto fuego. Esos momentos, ¿cómo se han vivido allí? ¿Cómo abren fuego? ¿Qué es lo que pasa al momento de suministrar alimentos? Bueno, en primer lugar, hay que saber que estos puntos de suministro son manejados por un personal norteamericano, que es un personal de seguridad, no son trabajadores humanitarios, son agentes de seguridad, ex soldados y que están armados. Y ellos disparan al aire y a veces disparan directamente a la gente cuando ven que se amontona demasiada gente. Y muy cerca siempre está el ejército israelí guardando, digamos, el perímetro. Y el ejército israelí, cuando se hace demasiada gente, demasiado montón de personas, también no hay ninguna forma de orden, es un caos completo. La gente intenta de empujar, de treparse para poder llegar antes que los demás y coger algo. Y en ese momento los soldados israelíes se sienten nerviosos o no sé exactamente lo que sucede, pero abren fuego y obviamente tienen licencia de abrir fuego indiscriminadamente y han habido videos circulando en internet de palestinos arrastrándose en la arena bajo los tiros para poder llegar al punto de suministro y conseguir un saco de arena. Claro. Ustedes, digamos, en este relato, pues que usted me está dando, ¿cuál es la situación de los niños allí en Gaza? Bueno, los niños son los que llevan la mayor parte de esa situación, son los más frágiles. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud palestino anunció que 15 personas han muerto por desnutrición en las últimas 24 horas, de las cuales 4 eran niños. Y lo más desgarrador es ver a los padres eh, simplemente incapaces de hacer nada. Imagínate ser un padre mirando a una cría desmayándose, desnutriciéndose, sin tener nada con que ayudarla. Y son muertes absolutamente absurdas, porque no mueren por alguna enfermedad que no tiene cura, no mueren
por falta de una cirugía demasiado complicada, mueren porque necesitan leche. Y la leche está literalmente a 10 minutos de donde ellos están. Y por eso hace, por ejemplo, 2 días solamente hablaba con un amigo que está en Khan Yunis y decía que él prefiere morir antes de volver a escuchar a su hijo de 1 año y medio pedir algo de comer, porque no tiene que dar. Y este mismo padre de familia, el día anterior se desmayó en el mercado, el mercado improvisado entre los escombros, tratando de buscar leche. Eh, esa imagen se da en los hospitales y en las calles, esa que usted me está describiendo del padre impotente por no darle la leche a su hijo y que pues tristemente fallece por hambre. Se da en todos esos lugares. Hospitales en Gaza no quedan muchos, quedan 3 hospitales que aún funcionan y no con capacidad completa, funcionan apenas como clínicas. La mayor parte del hospital está fuera de función y estamos hablando de 3 o 4 hospitales, de 30 hospitales que existían antes de la guerra, que Israel puso fuera de oficio, o a través de bombardeos o impidiendo la entrada de carburante, que es muy importante para hacer funcionar los generadores de electricidad, que son importantes para los hospitales. Así que en los pocos hospitales que hay se da esta situación, pero también se da en las carpas. Ahora hay cientos de miles de palestinos que viven en carpas, desgarradas, porque han perdido sus viviendas. Hay ciudades enteras destruidas que no existen ya. Y entonces se da en las carpas, se da en las clínicas, se da en todas partes donde están los niños. Claro. Señor, le agradecemos mucho estos minutos aquí para Noticias Caracol en vivo. Estamos hablando con un habitante, está allí en Gaza a esta hora y nos relata esta impactante situación. Muchas gracias por sacarnos estos minutos en medio de semejante tragedia. Gracias a usted. La AFP ha sacado un comunicado en las últimas horas y ha dicho también y ha alertado sobre este tema de hambruna allí en Gaza. Es este comunicado en francés que sacaron. Inclusive dicen, nos quedan pocos reporteros y los pocos que quedan en Gaza pues están pasando por una situación de hambre impresionante. Voy a saludar a Pía Barbosa, que es la coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras. Pía, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí para Noticias Caracol. Muchísimas gracias, Juan Camilo, gracias por el espacio. Hablo con ustedes desde Brasil, donde se queda la oficina de Reporteros Sin Fronteras para Latinoamérica. Vía, ayer quedamos no solamente impactados con las imágenes que vemos de los niños, con las imágenes de los bombardeos, con las imágenes de los palestinos, sino también, pues, un medio de comunicación tan grande que nutre de información a tantos canales en el mundo como es esta agencia, la AFP, alertando sobre la situación de hambre de sus propios reporteros. ¿Qué información tienen ustedes del ejercicio periodístico allí en Gaza? Bueno, Juan, la situación de hambre podemos hablar y yo creo que las imágenes hablan muchísimo por sí solos y es lamentable escuchar los informes de reporteros que están adelante de las cámaras y a veces creen que no van a lograr terminar un reportaje porque tienen sed, tienen hambre y no tienen condiciones y energía para seguir haciendo su labor. Nosotros hacemos el seguimiento de lo que pasa en Gaza hace mucho tiempo y la franja siempre ha sido un territorio especialmente peligroso para la labor periodística, pero desde el 7 de octubre de 2023, Palestina se ha convertido en el país más peligroso del mundo para los profesionales de los medios de comunicación. Y Reporteros Sin Fronteras ha contabilizado casi 200 reporteros muertos en Gaza a manos del ejército israelí en los primeros, en estos casi 2 años de guerra.
y en los cuales al menos 46 de manera documentada por nosotros fueron atacados a causa de su profesión. Así como en Líbano, por ejemplo, donde otros 3 reporteros murieron a causa de bombardeos israelíes, y es un número sin precedentes de periodistas asesinados. Y lo que pasa es que además de transformar los periodistas y las periodistas en blancos, hubo también una destrucción en gran medida de la infraestructura de telecomunicaciones, de medios de comunicación del enclave, y con el bloqueo que impide a los periodistas internacionales entrar en el territorio, los reporteros y reporteras de Gaza se han convertido en los únicos ojos y oídos del mundo sobre lo que está pasando en este momento en la región. Y sabemos que ahora enfrentan, además de la violencia, condiciones muy frágiles para seguir trabajando, para seguir con su labor. Y el comunicado de AFP trata exactamente de esto, y podemos compartir un poco más si les parece. Sí, Vía, descríbame esas condiciones tan precarias en las que ejercen su profesión, si es tan amable. Bueno, hoy más de 80% de la población de Gaza está desplazada y está viviendo en tiendas de campaña, y entre ellos cientos de periodistas también. Entonces, la situación económica se ha deteriorado gravemente, pero estas dificultades pasaron a un segundo plano porque los periodistas ahora están luchando también para sobrevivir. Y creemos que preservar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información no es una opción, es una obligación democrática. Pero lo que tenemos escuchado, además de los periodistas de la AFP, es que la escasez crónica de alimentos afecta su capacidad para cubrir el conflicto. Sabemos que en junio Naciones Unidas condenaron lo que, según Naciones Unidas, es la militarización de los alimentos, lo que está pasando. Pero para los periodistas a veces ni siquiera logran llegar a los lugares de cobertura porque no les queda energía debido al hambre y a la falta de alimentos. Hay gente que relata que ya perdió más de 30 kilos desde que empezó el conflicto, porque no tiene comida en sus casas y tiene que se ocupar de su familia y de sus hijos, además de todo el problema de la presión psicológica, porque están haciendo una cobertura conviviendo con todo tipo de muertes durante el día, y además del miedo y la sensación inminente de muerte, ahora tienen que manejar esta cuestión de la hambre que toca a todos. Entonces no logran ni siquiera a concluir sus trabajos, porque a veces no logran llegar a los sitios de cobertura. Cuando logran llegar no tienen energía para trabajar y conviven periódicamente con el miedo sistemático y con riesgo a sus vidas, porque en un escenario donde más de 200 periodistas ya perdieron sus vidas durante el conflicto, y de manera documentada por nosotros, por lo menos 46 que fueron blancos directos de las Fuerzas Armadas de Israel, imagina cómo seguir haciendo este trabajo. Quiero andar un poco más, Vía, en el tema del hambre de los reporteros, porque ha sido... No quiero segmentarlo solo a los periodistas, porque sé que es un problema de toda la población y hasta de los niños, que son tal vez los que en etapa de crecimiento más sufren por la situación tan impresionante de hambre que hay en Gaza. Pero usted, que tiene contacto con algunos reporteros allí, ¿qué le dicen la situación de hambruna tanto de ellos como de la población? Sí, claro que sí, están todos en la misma situación de hambre, y además de la falta de alimentos para la sociedad en general, hay el problema de los precios de la alimentación. Entonces, cuando logran acceder a los alimentos, cuando hay algo disponible, no tienen condiciones de pagar por esto. Entonces, hay relatos, por ejemplo, que un kilo de harina cuesta como que $30-40. Entonces, es imposible, sobre todo incluso para aquellos que tienen algunos recursos o que tienen acceso a algún tipo de alimento, no logran pagar por este alimento. Y esto, por supuesto, impide condiciones sanas de hacer el ejercicio de la profesión, porque el impacto psicológico se suma al impacto físico, y seguro que es lamentable
tener que cubrir escenas como estas que estamos mirando aquí en la pantalla, pero tener hambre en la casa también. Está sufriendo de hambre, sufriendo de sed, sin acceso a agua potable, sin acceso a alimentos que pueden brindar la energía necesaria para seguir trabajando. Y para nosotros esto todo toca el derecho a la información de la población, porque como mencionamos, con el bloque y la prohibición de la entrada de reporteros internacionales en la Franja de Gaza, son los reporteros locales, son los comunicadores que viven en Gaza, son los comunicadores palestinos y palestinas que logran brindar ese tipo de información para el mundo en sus redes sociales, a través de canales en stream, por la internet, para hacer llegar las informaciones al mundo. Y si estos periodistas no logran tener condiciones mínimas de labor, el mundo va a sufrir con la falta de información sobre lo que está pasando en Gaza. Y las consecuencias ya sabemos, mismo con todo este acceso que tenemos a la información, lo que pasa, no logramos hacer un alto fuego, los países no logran. Hoy mismo 28 países firmaron una declaración conjunta, entre ellos Francia y Reino Unido, pidiendo un alto fuego inmediato en Gaza para que alguna negociación pueda intentar se restablecer entre los países y con la mediación de los países con el Estado de Israel. Y esto no logra avanzar. Entonces, con las informaciones que todavía tenemos, no logramos avanzar en un alto fuego. Imagínense, perdimos las periodistas que están en Gaza brindándonos esta información. ¿Cómo logran, mejor dicho, esto creo que es una pregunta tan elemental, pero que la gente merece saberlo? ¿Cómo logramos ver estas imágenes que estamos viendo al lado de nosotros? ¿Cómo logran esos reporteros que están allá, este camarógrafo que tomó esta imagen, por ejemplo, de esta calle en Gaza, de ver la situación de destrucción, por ejemplo, esta otra, de destrucción allí en esta región, o esta imagen de los pobladores viviendo su día a día al lado de semejante catástrofe? ¿Cómo logramos verla? Ellos cómo trabajan, cómo mandan el material. Sí, el material se envía sobre todo por internet, hay algunos medios de comunicación que siguen con estructuras de acceso satelital para enviar las imágenes de mejor calidad, pero sobre todo son imágenes que llegan a nosotros por internet. Es por esto que algunos medios de comunicación, estructuras, antenas, edificios, donde están ubicados emisoras de televisión o emisoras de radio, también se transforman en objetivos de las Fuerzas Armadas, porque la idea es de hecho hacer no solamente un bloqueo de ayuda humanitaria para que llegue en Gaza, pero también un bloqueo de información. Entonces no interesa al Estado de Israel, a las Fuerzas Armadas de Israel, que el mundo siga teniendo información de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Entonces, este bloque visa también las estructuras de telecomunicaciones, el bloque del acceso a los satélites para que las informaciones, sobre todo las imágenes, lleguen hasta nosotros. Entonces, a veces un periodista logra hacer, por ejemplo, un video y lleva muchas veces 3, 4 días para enviar esta información, para sacar esta información de su región, porque las estructuras de telecomunicaciones están también mucho afectadas en toda la región. ¿Han ustedes registrado periodistas que han muerto por hambre? Todavía no. Felizmente todavía en el marco de los informes que tenemos hecho y de los registros de Reporteros Sin Fronteras, de lo que hacemos en contacto con asociaciones locales de periodistas y con redes de periodistas que colaboran con nosotros en Gaza, todavía no tenemos registro, pero seguimos monitoreando desde cerca, sobre todo en colaboración con una red independiente de periodistas que se llama Watan Media Network, que son los socios locales de Reporteros Sin Fronteras en este momento. Es un medio de comunicación independiente, laico, que tiene una red de 75 periodistas entre Cisjordania y Gaza,
y con ellos llevamos a cabo un proyecto que se llama SNAD, que significa apoyo en árabe, y es un programa de formación en seguridad, de verificación de hechos, de producción multimedia para profesionales de los medios de comunicación palestinos, para de alguna manera brindarles algún tipo de apoyo internacional. Entonces estamos en contacto con ellos de manera permanente y hasta ahora no hubo un registro de hambre, pero todas las semanas registramos periodistas y periodistas heridos, y además de los 200 que ya fueron asesinados, que comentamos en el inicio, y algunos que no tienen ninguna condición. Por ejemplo, el inicio de julio, por ejemplo, una periodista de la TV palestina que se llama Islam Al-Zanum fue alcanzada en su hombro cuando estaba haciendo un reportaje por un dron, ¿no? Cuando salía del barrio donde iba a hacer la cobertura en el centro de Gaza, y estaba con su chaleco escrito Press, ¿no? Y entonces estaba bien identificada para hacer su trabajo por la Palestina TV, y creemos que es más un probable atentado de las Fuerzas Armadas contra un profesional de la información que es totalmente identificable. Estaba con su chaleco, ¿no? Y días antes, Islam tenía hablado con nosotros, con Reporteros Sin Fronteras, días antes de su ataque, y relató un poco lo que estaba pasando. Ella también contó su historia sobre las dificultades de cubrir la guerra, y mencionó que la única salida que tiene para su y su familia es salir de Gaza, es salir y dejar de trabajar, porque no tiene recursos, no tiene alimentos, su familia también sufre con hambre. Y lo que pasó con ella cuando fue atacada por este dron en su hombro, el personal médico que la cuidó en el hospital no ha podido extraer la bala de su hombro, y entonces esto permanece alojado en su cuerpo. Ella corre el riesgo de dañar el brazo y los pulmones. Y entonces, bueno, es más un caso que para nosotros simboliza de una manera muy clara el ataque a los periodistas, y para nosotros, para Reporteros Sin Fronteras, atacar a un periodista que está haciendo una cobertura de guerra también es un crimen de guerra, y estos crímenes no pueden seguir impunes, y por esto tenemos llevado algunos casos al tribunal, a la Corte Penal Internacional, de casos documentados de asesinatos propositales de periodistas durante la cobertura de Gaza. 12:08 minutos del mediodía, estamos hablando con Reporteros Sin Fronteras. Vía Barbosa, la coordinadora de incidencia de Reporteros Sin Fronteras. Vía, gracias por atendernos estos minutos para Noticias Caracol en Colombia. Creo que esto es apenas un asomo, porque no logramos imaginarnos la semejante tragedia que se está viviendo allí en Gaza. Gracias, Vía. Te agradezco muchísimo, agradezco a todos que escuchan, y gracias por podernos compartir un poco lo que estamos intentando hacer en la región, y sobre todo pedir que estos crímenes no se queden impunes, ¿no? Porque la impunidad en los asesinatos de los periodistas que están haciendo su labor y su trabajo periodístico en la Franja de Gaza es una puerta abierta para que otros asesinatos sigan ocurriendo en la región. Y por eso estamos pidiendo de una manera muy fuerte al Tribunal Penal Internacional que juzgue estos casos, que el fiscal del tribunal acepte todos los casos que denunciamos, y que logremos, por supuesto, garantizar el derecho a la información y a la vida de las periodistas en Palestina. Muchísimas gracias.